Muy bien. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes. Una vez más en este programa, la mesa de diálogo pentecostal, que ha sido de grande bendición sobre nuestras vidas, y poder compartir también con cada uno de ustedes un poquito de la palabra del Señor. Sabemos que siempre la palabra del Señor es tan extensa y tratamos siempre la manera de ser lo más claro y específico posible para poder comprender con cabalidad la palabra de Dios. Así que de antemano, Dios le bendiga a nuestro hermano Manuel Cabañas una vez más en esta transmisión de Mesa de Diálogo Pentecostal. Amén, pastor, pues es un gusto estar nuevamente aquí retomando estas mesas de diálogo, porque son temas muy interesantes y pues bueno, adelante con lo que el Señor nos pide. Gloria a Dios. Vamos a tratar un tema tan importante, hermano, como es la fidelidad, porque muchas veces hemos escuchado la palabra fidelidad, pero carecemos a veces de un significado pleno o profundo de la palabra. ¿Y qué es lo que conlleva esta palabra fidelidad? Muy bien, entonces, hermano Manuel, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta palabra o este tema de la fidelidad. Amén, pastor. Pues mire, para empezar, yo tengo que la fidelidad, como un panorama general, es algo que siempre hace lo correcto y que cumple cada una de sus palabras y sus promesas. La fidelidad viene del griego fidelitas, que significa en quien se puede confiar, creer, alguien honesto y respetable. Muy bien, gloria a Dios. Así que hermanos que puedan estar mirando la transmisión, estar definiendo la palabra fidelidad, y en algunos otros casos la palabra fidelidad dentro del diccionario quiere decir rectitud, sin doblez. Entonces es alguien que está constante. Así es. Entonces esta palabra es demasiado directa, de tal manera que hay un grande compromiso en decir ciertamente es fiel, porque hay muchísimas cosas detrás de esta palabra. Entonces la escritura con la que podamos abrir la enseñanza, hermano, de esta hora. Sí, amén, pastor. Bueno, yo también tengo aquí mis anotaciones, que es un atributo de Dios. Ya ve que estaba viendo los atributos de Dios, porque Él realmente siempre es fiel. Es que tiene otros atributos, sabemos, nuestro Señor, que es la santidad, la Trinidad, la omnipresencia, la omnisciencia. Todo es un atributo de Dios, y realmente el que es fiel siempre es el Señor, porque Él no cambia. Él demuestra su fidelidad, el que siempre hace lo correcto. Muy bien. Entonces, y tengo una cita bíblica, perdón, pastor, que bueno, o sea, hay tantísimas citas bíblicas. Yo tengo aquí Deuteronomio, Corintios, Números, Lamentaciones, Éxodo, que tal vez en algunos se pueda mencionar la palabra fidelidad, habla de la fidelidad de Dios, y otros versículos donde no necesariamente dice la palabra fidelidad, pero se ve la gran fidelidad que tiene Dios para con nosotros, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y yo escogí pastor, el Deuteronomio 7:9. Muy bien. Para empezar a desarrollar este tema del día de hoy, ¿no? Perfecto. Y dice así la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, evidentemente, dentro de la mención de la fidelidad, sabemos que nuestro Dios no va a fallar. Él nunca va a cambiar. Él va a permanecer fiel por siempre. Y lo denotaba con gran precisión, hermano Manuel, porque dentro de los atributos morales de Dios, que son atributos que también pueden ser transferibles al ser humano, ¿verdad? Porque los atributos naturales de Dios
esos solamente le pertenecen a Dios. Exclusivamente. Entonces, como los atributos naturales de Dios son que Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, entonces eso solamente le corresponde a Dios. Esos atributos, esos son exclusivos para Dios. Pero los atributos morales de Dios, esos sí se pueden transferir al ser humano. Por ejemplo, Dios es misericordioso. Esa palabra misericordia se atribuye también como un atributo de los seres transferible al ser humano, porque el Señor dice que Él quiere misericordia, que nosotros hagamos misericordia también. Dios es amor, entonces por lo tanto también Dios nos demanda que nosotros debemos de amar a nuestros hermanos, aún hasta nuestros enemigos, ¿verdad? La santidad, por ejemplo. La santidad también es transferible para nosotros y que tenemos que mostrarla hacia Dios. Entonces uno de esos atributos morales de Dios es la fidelidad. Correcto. Y eso lo ha transferido al ser humano para que verdaderamente nosotros entendamos la esencia o lo que es, hermano, vivir en Dios. Correcto. Lo que es sentir, lo que es tener, pongámonos de esta manera, o estar conforme al corazón de Dios. Correcto. Porque los atributos morales que son transferibles al ser humano, lo que hacen es que el ser humano esté conforme al corazón de Dios. Exacto. En pocas palabras, nosotros somos cristianos. Entonces esa palabra nos denota que nosotros tenemos que ser como Cristo. Por eso le llamaban cristianos, porque ellos se imitaban a Cristo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Por lo tanto, la fidelidad denota que nosotros estemos conforme al corazón de Dios. Y a mí me gustaría leer esta porción escritural para entender un poquito más lo que es la fidelidad. Y el Salmo 101 y el verso 6 es un texto que me encanta, porque habla exhaustivamente de qué es. Amén. O qué provecho trae la fidelidad. Entonces vamos a desglosar de esta manera el Salmo 101 y el verso 6, y por ahí lo tenemos. Desde el verso 1 o el encabezado que está en este salmo, el Salmo 101, desde el encabezado dice promesa de vivir rectamente. Esa palabra recto es un derivado de la palabra fiel, porque el que es fiel, decíamos en la definición, que es alguien que no tiene doblez. Algo que no se dobla es algo que se permanece, no cambia, permanece recto. Entonces, la palabra rectitud es alguien que verdaderamente es fiel. Cuando usted encuentra en la palabra de Dios, cuando esté leyendo la escritura y dice, este fue un hombre recto delante de Dios, o sea, en pocas palabras está diciendo, este hombre fue fiel a Dios, bajo cualquier circunstancia. Entonces, dice, promesa de vivir rectamente, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. No se puede vivir rectamente si no está Dios en nosotros. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo menciona en el capítulo 6 de Romanos que con Cristo estamos juntamente crucificados. De tal manera que hemos muerto al viejo hombre y nacemos al nuevo hombre creado según Dios en justicia y verdad. Entonces, cuando nosotros entramos en el caminar del Señor, es cuando ahí el Señor va haciendo todas las cosas nuevas. Por eso la Escritura nos dice, ¿verdad? En 2 Corintios 5:17, porque nueva criatura somos en Cristo Jesús, ¿verdad? De manera que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Miren cómo dice, Sí, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, de tal manera, hermanos, que la Escritura nos habla de una perfección, de una rectitud, nos habla de una fidelidad, pero es posible única y exclusivamente cuando está el Señor en nosotros, cuando vive Dios en nosotros. Entonces, ahí Pablo hace el énfasis en Romanos capítulo 6, y él dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Mire, léalo, hermano. Romanos 6. Romanos. Ya sabe, hermanos, tenemos que ir apuntando las citas bíblicas porque Romanos queremos entender este tema. 6, ¿qué más pasó? ¿Qué versículo? Desde el verso 1. El verso 1 dice, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los hermanos han muerto al pecado. Porque los que hemos. Perdón, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Entonces, cuando nosotros entendemos que llegar a una fidelidad, a una rectitud, a una perfección con Dios, solamente es a través de Él. Porque Él es santo, Él es justo, Él es recto, Él es fiel, es misericordioso, es amoroso. Y estos atributos solamente podemos nosotros entender que llega a nuestra vida de una forma plena. Y lo estoy diciendo bien, de una forma plena y convincente en nuestras vidas cuando está Dios en nosotros. Amén. Cuando vive Dios en nuestras vidas. Por eso la Escritura dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entonces tenía bien citado que solamente es a través de Dios. Alguien que viva en fidelidad y en rectitud solamente es cuando está en el Señor. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Entonces, dice la Escritura que los que retroceden no agradan al Señor, no agradan a Dios. Y lo dice el libro de Hebreos capítulo 10, hermano. Y estamos citando muchas palabras, hermanos, así que espero que nos tengan un poquito aquí de paciencia, porque es preciso y necesario entender esto. Hebreos 10. El verso 35, porque es demasiada lectura, pero en el verso 35, fíjese bien cómo dice la Biblia: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Esos que retroceden, se habla de alguien que no permaneció, o sea, que no siguió el camino. Que conocimos al Señor Jesús, que nos comprometimos en Él, que nos bautizamos, todo, y que a la mera hora mejor nos apartamos. Se apartan, se desvían. Entonces, los que se desvían no agradan a Dios. En pocas palabras, no hay una fidelidad, porque el que es fiel, mire, hermano, el que es fiel permanece bajo cualquier circunstancia. En el mundo dicen estas palabras, hermano Manuel: llueve. Sí, y miren qué importante es que nosotros tengamos la confianza y que el Señor sea así, que sea fiel y correcto. Porque imagínense que nosotros hiciéramos la voluntad de Dios y que Él no fuera correcto, y que el amor nos dijera: no, pues no eres salvo. ¿Por qué si hiciste tu voluntad? Pues porque ya cambié, ¿no? Ahora no vas a ser salvo. No, qué bueno que confiamos en
en ese Dios que es siempre fiel. Es bien importante. Más bien Él demanda de nosotros fidelidad. Amén. Mire, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Usted cree que el Señor, tienes problemas? En los problemas no voy a estar contigo. Cuando estés contento, ahí voy a estar. En los momentos de dolor, de tristeza, no, contigo no voy a estar. No, el Señor ha prometido estar con nosotros bajo cualquier circunstancia. Y si Él lo prometió, Él lo cumple. Sí, es que es fiel. Sí, por eso es que yo pienso que se desagrada cuando nosotros le hacemos promesas y no las cumplimos, ¿no? Perfectamente. Y no estamos en su voluntad en ese momento. Entonces muchas veces nos desviamos y la palabra del Señor lo cita, que no vamos a poder agradar a Dios si estamos, como dicen por ahí, ¿no? Como la ola del mar. Un pie aquí y otro pie acá, sí. Y estamos como que sí, como que no, y a veces vamos, a veces no vamos. Entonces la Biblia aún los llama como hombres de doble ánimo, ¿no? Sí, lo dice el libro de Santiago, la carta de Santiago. Ajá. Sí. Santiago 1:8, si no me equivoco, dice... aquí está, Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Perfecto. Y que el hombre de doble ánimo da a entender la Escritura que es aquella persona que está en un momento y de buenas a primeras se aleja, se va. Después andan por allá en otro lugar. Y lo peor de todo, que muchas veces dicen, estamos aquí haciendo la voluntad de Dios, y muchas veces no permanecen en el caminar. Están haciendo cosas que no convienen, cosas que no son correctas. Y hermano, no vamos a poder agradar a Dios si nosotros no somos fieles. No vamos a poder estar conforme al corazón de Dios si no hay fidelidad en nuestras vidas. No vamos a poder llegar muy lejos. El hombre puede caminar hasta cierto punto, pero cuando se encuentran dificultades, después no haya qué hacer, hermano Manuel. Y después dice: ayúdame, Dios mío. Y el Señor dice: aunque tú fueras infiel, yo permanezco fiel. Él va a estar en el mismo lugar. Lo que pasa es que nosotros nos vamos por otros senderos, nos vamos por otros rumbos, y ahí es donde entra en juego la perdición del ser humano. Por eso dice la Biblia: el justo vivirá por la fe. Ese va caminando donde quiera que se encuentre, porque mire, hablando de un Abraham, sí, padre de la fe, fue fiel. Sí, Simplemente cuando nosotros vemos: sal de tu tierra y de tu parentela. Es que, ¿qué significa cuando el Señor dice a este Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar? Desconocida, realmente no sabía a dónde iba, pero él caminó por fe, y él fue y obedeció por fe. Correctamente. Creyendo en el Señor, lo que le estaba diciendo el Señor. Y meramente significa que el Señor nos va a sacar del estado de confort o en el estado en el que nosotros nos encontramos. Exacto, pero que al final Él nos va a dar una bendición que no nos las podría dar si permanecemos en esa comodidad, en esa estancia. Por eso muchas veces hay personas, hay hermanitos que les puede decir, ¿verdad?, cierto trabajo que no es correcto. Y no estoy diciendo que trabajar sea malo, no, o que el trabajo sea malo, no. Hay ciertos trabajos que no son para un cristiano, hermano Manuel. Por ejemplo, ¿qué me puede decir usted? Una hermanita trabaja en un merendero, en un bar. ¿Será correcto que una cristiana esté trabajando ahí en ese lugar? No, porque son ambientes donde se mueve mucha malicia, mucha idolatría, vicios, borrachera. Ese es solamente un ejemplo, aunque nos ha tocado casos de esta magnitud, de una hermanita, y ya tiene muchos años, pero no voy a dar el testimonio porque hay muchas cosas que explicar, pero nos ha tocado. Por eso a veces uno como pastor le dice tal vez a la persona: hermano, ese trabajito no es de lo más correcto que usted esté en ese trabajo, porque lo va a ir desviando. Y lo hemos mirado, hermano
hermano Sí, Manuel. se Hemos han visto mirado testimonios en la iglesia. Sí, de hermanitos que están en cierto trabajo y uno les dice, ese trabajo no, hermano, porque ese trabajo trae mucha relación con el pecado. Entonces los hermanitos no han obedecido y se han desviado, pero paz de Cristo. Y vamos a seguir explicando, porque cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, significa verdaderamente que el Señor nos saca del estado de confort, nos saca de muchas veces de esos lugares donde no vamos a poder avanzar, donde no vamos a poder crecer. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dice la Escritura, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el Señor nos quiere llevar a ver muchas cosas grandes, ocultas, pero el Señor nos dice, ven, vive por fe conmigo, camina conmigo, ven. Y no lo hacemos. Por eso muchas veces no vamos a llegar más allá, hermano, de tal manera que siempre se quedan estancados o se quedan en el camino. Sí. Y no va a haber todas las bendiciones que el Señor nos quiere dar por la falta de obediencia. Mire, pues, si me permite, desde el capítulo 6 de que este libro de Santiago que leíamos, esta epístola de Santiago, que dice, pero pida con fe, hablando de la fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cabalmente. Por eso también la Biblia los llama como nubes sin agua, ¿verdad? Que son movidas por los vientos de aquí para allá, y entonces siempre va a estar de aquí para allá y nunca va a encontrar algo sólido. Entonces la fidelidad, de eso se trata, de ser sólidos en el Señor. Usted tiene que permanecer en el Señor, porque la permanencia es un sinónimo de la fidelidad, hermano Manuel. La permanencia, el persistir, es sinónimo de la fidelidad. Alguien que va a estar constante, alguien que no se va a detener, alguien que va a seguir luchando. Entonces de eso se trata la fidelidad. Entonces dice, el justo por la fe vivirá. Pero si va a retroceder, si retrocediere, no agradará a mi alma. Y el verso 39 de Hebreos 10, me gusta demasiado este texto, hermano. Siempre es un texto que me ha motivado a seguir adelante, porque han llegado momentos difíciles a nuestras vidas. Y yo creo que a ustedes también les ha llegado momentos difíciles, hermano Manuel. ¿Cuántos momentos difíciles no nos han llegado? Si recordamos, pues un montón, pero bueno, sabemos que mientras estemos haciendo la voluntad de Dios, no importan esos momentos difíciles. Entonces, por eso este texto de Hebreos 10:39 me ha motivado siempre, hermano, a seguir adelante. Y dice la Escritura textualmente de esta manera, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si nosotros retrocedemos, quiere decir que no fuimos rectos, no proseguimos en el camino, nos desviamos y vamos a ir a la perdición. Pero dice la Biblia, nosotros no somos de los que retroceden. No tenemos que retroceder. Fíjese, pastor, de los versículos que yo saqué aquí, o sea, que vienen muy a lo que está usted hablando. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel. Hasta la fidelidad del Señor es el que prometió, porque fiel es el que prometió. O sea, que las promesas que Él tiene, o sea, él no va a cambiar. Yo la tengo aquí, la promesa, yo ya la tengo. Sí. Y si tú obedeces, bueno, aquí está. Ahí está. Pero si no, no te la puedo dar, porque Él es fiel. Lo de menos sería que Él dijera que sí lo puede hacer. No fuiste fiel, te la doy, pero no. Porque Él es justo. Él es justo. Ajá. Aquí está la promesa, ahí están las promesas que el Señor nos quiere dar, pero si no las tomamos, si no las arrebatamos, ahí se van a quedar. Es por eso, hermanos, que bien dice la Escritura, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces,
Y todavía ni siquiera vamos en el verso 4 de Salmo Salmo 101, ¿no? Sí. Apenas vamos agarrando orilla, pero el Salmo 101 en el verso 4 sigue diciendo de esta manera: corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. ¿Por qué? Sí, el que hace el mal, el Señor va a decir, no, pues él no, ¿no? Porque verdaderamente el Señor no puede estar ahí. Porque el Señor, a través de las santidades que está con nosotros, a través de la justicia, a través de la honradez, a través de la fidelidad, a través de todos estos atributos morales que son transferibles a nosotros, es como nosotros podemos conectarnos con el corazón de Dios. Correcto. Es por eso que dice: el corazón perverso se apartará de mí. Él no va a poder estar ahí. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Dice, mas los impíos o estos estarán fuera, porque no van a poder agradar al Señor, no agradarán a mi alma, dijo el Señor. El verso 5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Porque el Señor aborrece la lengua mentirosa, ¿verdad? A los que están pues diciendo mentiras y diciendo cosas contra su prójimo. Y es lo que dice Proverbios 6:16, ¿no? Porque 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Mire, léalo, hermano. Proverbios 6:16, para que ustedes lo puedan mirar en su casita. Proverbios 6:16, ahorita que ya nuestro hermano lo tenga. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inocuos, los pies presurosos para correr a hacer el mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Perfecto. Entonces, de tal manera que todo esto no va a poder agradar al Señor. Entonces dice el verso 5, ¿verdad? No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Porque los ojos altaneros, hermano, ya después se creen que son ellos y no es el Señor. Correcto. Por eso la palabra del Señor siempre está describiendo: yo al altivo lo miro de lejos, pero aquel que es humilde, yo lo atiendo. El Señor atiende al humilde, da gracia a los humildes. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó esto: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque a través de la humildad es que se puede llegar también a la fidelidad. Exactamente. Solamente Reconociendo. Por eso, si usted lee Proverbios capítulo 3, el verso 5, hay que reconocer que es Dios. Proverbios 3:5, fíjate del Señor de todo tu corazón, ¿no? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Porque de la única forma que nosotros podemos encontrar la fidelidad, la bendición, lo que Dios tiene para nosotros, o alcanzar la promesa, eso es lo más correcto, ¿no? Alcanzar la promesa es a través de la fidelidad. Entonces el Señor dice: fíate del Señor de todo tu corazón. No solamente una parte, hermano Manuel, dice la Escritura, dice: fíate del Señor de todo tu corazón. Pastor, si me permite, ahí, aquí en el versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Uy, ahí nos metemos al diezmo, ¿no? Y la ofrenda, que no es el tema, ¿no? Pero de todo modo lo vamos a tocar, pero hermano. Aquí lo está diciendo, lo vamos a tocar también. Aquí lo está diciendo el Señor: honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y que cuando nosotros somos fieles, porque ahorita estamos hablando un poquito de la fidelidad en cuestión de cuestión generalizada, ¿no? Pero ahorita vamos a tocar también la cuestión económica dentro de la fidelidad, porque es importante. Porque el ser fiel es portarse bien, pero aquí el Señor también nos habla de los bienes y de que no ser avaros, Sí. ¿no?
Entonces, de tal manera que por eso el Señor dice estas palabras: fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, siempre hay promesa cuando somos fieles a Dios. Siempre hay esperanza cuando somos fieles a Dios, porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Y podemos seguir diciendo el Salmo, hermanos. Pero más sin embargo, cuando alguien es fiel, va a encontrar la promesa y las maravillas de Dios. Entonces el verso 6 del Salmo 101, donde queríamos llegar, dice la escritura de esta manera: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El Señor está demandando a nosotros fidelidad. Porque si no hay fidelidad de nosotros, es imposible que el Señor nos use. ¿Cómo así, pastor? Y que no tengamos agrado delante de sus ojos. Porque muchos, que Dios me usa, que Dios esto, que Dios aquello. Miren, hermanos, no queriendo ofender a nadie, pero más sin embargo, hemos conocido hermanitos, hermanitas que pretenden que Dios o decir que Dios los usa, conociendo su vida, conociendo su testimonio que están dando, hermano. Conociendo su testimonio, conociendo las cosas que hacen y dicen: ay, Dios me usa. Y yo digo, ¿verdaderamente será Dios el que los está usando? ¿Verdaderamente es Dios el que está hablando? O su propia concupiscencia. Porque, hermano, discúlpeme, pero yo no creo que Dios va a usar una persona que ande en maldad, en pecado. No. O simplemente, como decimos, que no sea fiel en todo lo que el Señor demanda, no solamente en su palabra, sino en diezmos, en ofrendas, en asistencia a los cultos, en devoción hacia el Señor. Amén, hermano. Por ejemplo, estamos diciendo este tipo de cosas, hermano, porque ha habido hermanitos que, mire, se dicen que oran, que ayunan, que se levantan a tal hora a la madrugada, etcétera, pero, hermano, echando patadas y de golpes al vecino, etcétera, o que sale de la iglesia, hermano, y ya se anda echando unos cigarros, o se va a una fiesta y anda echando cerveza. Entonces nos ha tocado mirar muchas cosas, hermano. No decimos que nosotros somos perfectos, hermano. No, todos fallamos todos los días, pero tratamos de no hacer esas cosas que son tan obvias. No decimos que nosotros somos perfectos, pero estamos luchando, hermano. Estamos luchando. Es una lucha constante, porque el camino del Señor no es fácil, pastor. Aquel que diga que es fácil, no está equivocado. Es que para llegar también a entender la fidelidad, hermano, vamos a llegar a lo que dice la Escritura, que esfuérzate y sé valiente. Sí. Porque ahí es donde denota que nosotros estamos esforzándonos por ser mejores cada día. Entonces eso es lo que estamos haciendo, hermanos, esforzándonos cada día para ser mejores. Sí. Pero la palabra del Señor dice: mis ojos pondré en los fieles. Cuando los apóstoles escogían a ciertos discípulos o a ciertos diáconos o presbíteros o estos obispos, hermanos, dan la palabra del Señor, da una característica de cómo tenían que ser. Sí, es el libro de Timoteo. Entonces, segunda de Timoteo 2, el verso 2, hermano, mire bien cómo dice segunda de Timoteo 2:2, porque el Señor no va a usar solamente a aquel que dice: yo quiero servir a Dios, porque el Señor dijo: no es de esa manera. Segunda de Timoteo 2, ¿verdad? Sí. ¿Qué versículo, pastor? El verso 2. El verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Ok, gracias, hermano. Entonces dice la Escritura, esto encarga a hombres fieles. Entonces la tarea que el Señor tiene para la humanidad, el Señor se la encarga, se la encomienda a hombres fieles. Hermano, el Señor agarró a 12. Sí. El Señor tomó a 12. Muy bien. Los empezó a instruir, los empezó a enseñar, hermano. De tal manera que de entre los 12 había uno que era diablo. Amén. ¿Verdad? O era del maligno. Entonces, no obstante, hermano, vemos nosotros una característica que Pedro le dice, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y el Señor le dijo, ciertamente hoy me vas a negar 3 veces. Y usted conoce la historia. Pero más sin embargo, este hombre se arrepintió, lloró amargamente, porque así dice la Biblia, lloró amargamente. Que posteriormente, hermano, todos los discípulos, todos los apóstoles entregaron sus vidas hasta la muerte. Sí, incluso Pablo, que llegó después, todos entregaron su vida. Porque entendieron que el Señor iba a obrar sobre los hombres fieles. Y dice la Escritura en el libro de Hechos, hermano, que el Señor hacía grandes milagros y maravillas por mano de los apóstoles. Así es. O sea, no eran los apóstoles, sino que era Dios usando a esos hombres para llevar el mensaje, para llevar, hermano, el evangelio, para que almas conocieran que verdaderamente hay alguien poderoso, grande, maravilloso, que hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella, hermano, de tal manera que nosotros podemos decir también confiadamente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el mismo Dios que está obrando en este tiempo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Él no cambia, no falla, Él permanece siempre fiel. Entonces, de tal manera que los apóstoles siempre dieron su vida. Tenemos a un Esteban. Sí, primer mártir. Tenemos a un Esteban, hermano, que hasta la muerte, incluso lo apedrearon, hermano, y los cielos se abrieron. Sí, veía los ángeles. Qué tremendo, hermano, qué hermoso. Pero llegar a esa dimensión de fidelidad, de decir, niega a Dios, niega esto, y por su rectitud, por su fidelidad, mantenerse y decir, no, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Y esto va a pasar, hermano, en estos tiempos del anticristo. Correcto. Sí, es donde se va a probar muchos corazones. Exactamente. Esto va a pasar en el tiempo del anticristo, del tiempo de la gran tribulación, donde, hermano, crees en Cristo, es degollado, decapitado, sí. ¿Quieres comida? ¿Quieres esto? Ponte la marca. Niega tu Dios. Niega. Entonces, hermano, el ser fieles debemos de entender que ya no somos nosotros. Y en estos tiempos, pastor, sería, como dice usted, el negar a Dios sería que nos invitaran a un merendero. Así, pues vamos, ¿no? ¿Qué te tiene, no? O sea, un ratito, ¿no? No. Y fíjese, hermano, en la historia común, ¿no? La historia secular, se cuenta de la Inquisición, ¿verdad? Se cuenta de cómo mataban a los cristianos. Y en muchos del aspecto de la historia, de muchos de los cristianos que fueron quemados, que fueron, pues muchos les cortaban las extremidades, etcétera, hermano, pues torturas tremendas. Muchas veces decían, este sufrimiento va a ser por un solo momento, pero no voy a negar a mi Cristo. Y, hermano, murieron prácticamente siendo torturados, manteniéndose en la fe que ellos tenían. Imagínense cuando los echaban a los leones, ver que viene un león sobre uno, qué miedo y qué impotencia.
No, debió haber sido muy terrible eso. Entonces, ¿cómo eran estos hombres de fieles, hermano? Porque es un tema también bastante extenso, hablar de la Inquisición, de hablar de todo de este tipo de cosas, pues por mano de este tirano, sí, del gobernador sí, del Imperio Romano, ¿no? Hablar de muchas cosas, hermano, dentro de la historia, pero estos hombres murieron siendo fieles, hermano, siendo fieles. Yo recuerdo anteriormente, hermano, un testimonio de un pastor que probó a la iglesia. Entraron hermanos ya con el pastor, idearon como un plan. Entonces dijeron, vamos a probar a la iglesia, a ver cuáles son fieles a Dios. Y se encapucharon y agarraron armas, pero eran armas de juguete, ¿no? Pero se metieron a la iglesia y a ver, todos los que crean en Cristo, pónganse de este lado porque ahorita los vamos a matar. Y el que no, póngase de aquel lado y va a tener vida. Hermanos, sorprendentemente, la mayoría de la iglesia se hizo a un lado para poder vivir, y fueron pocos los que no negaron la fe y prefirieron morir. Por eso esto me da lugar o me recuerda a los 3 jóvenes. Sí, aquí la fidelidad. Yo lo tengo a los 3 jóvenes de Babilonia. Que en Daniel capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. Y citémonos, hermano Manuel, citémonos Daniel capítulo 3, porque es bien importante entender que estos hombres fueron fieles y dieron su vida. No les importó ser quemados, no les importó que fueran torturados, no les importó todo eso, que fueran devorados por los leones, no les importó, sino que ellos se mantuvieron fieles hasta la muerte, hermanos. Todos los apóstoles tuvieron muertes terribles, excepto la cuestión de Juan, ¿no? Que él muere en la isla de Patmos, ¿no? Exactamente, fue el que murió de muerte natural. Entonces, vemos capítulo 3 de Daniel. Sí, Daniel 10, desde el verso 1, hermano, por favor. Sí, desde el verso 1 dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la edificación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Gloria a Dios. Y vamos a pasarnos, hermano, el verso 14, verso 13. No, verso 12, desde el verso 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano, de mis manos? Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede
librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Hermano, Qué fidelidad, ¿no? o sea, nosotros decimos, qué agallas, ¿verdad? Sí. ¿Qué agallas tienen estos hombres? Pero más allá de las agallas, era su fidelidad, No. era su entrega, era su confianza, era su fe que estaba bien plantada en el Señor. Sí. Y hay tantos hombres, hermano, que miran una cosita, que miran otra cosita y se van de la iglesia. Entonces, parece que su fe y su confianza está puesta en esa persona. En los hombres. Puesto que la palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús, Él no falla, Él no cambia, no hay ninguna variación en Él permanece siempre fiel, Él no te va a fallar. Por lo tanto, estos hombres dijeron, No, que tenemos el no, versículo 18. no vamos a rey, servir a tus dioses. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No. El Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros confiamos, al que servimos, Él nos puede librar de tu horno y también de tu mano. Y si no es su voluntad y morimos ahí achicharrados en el horno, Nos vamos con él. no nos importa. Sí. Preferimos morir antes Que negar. de ser infieles a Dios. ¿Y qué es, hermano? O sea, qué tremendo es que decir de esta magnitud, no me importa que me muera, pero yo voy a seguir siendo fiel a Dios. O sea, son palabras. Mayores. ¿Sí? Entonces, de tal manera que el rey se enojó, y usted conoce la historia, mandó calentar 7 veces más el horno, que incluso que los echaron se quemaron, ¿verdad? Sí, Se quemaron. Entonces el rey dijo, ya me libré de estos que no obedecieron, pero más sin embargo se asustó, hermano, porque dijo, hey, no son 3 a los que echamos ahí. Amén. Sí, rey, echamos a 3. Y el rey dijo, entonces, ¿por qué veo 4? Amén. Y los veo que están sueltos, porque yo vi que los ataron con cuerdas de manos y de pies, y están sueltos, y las llamas no les hacen ningún daño, y aquel cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Sabe una cosa, hermano? Que cuando alguien permanece fiel, hermano, el Señor extiende su mano de poder, el Señor extiende su mano de amor, de misericordia, el Señor extiende su mano de gracia, y el Señor nos libra, el Señor nos sana, el Señor nos respalda, el Señor, hermano, nos provee, el Señor muestra todo, hermano, su poder a través de la fidelidad. Por tanto, si nosotros permanecemos fieles a Dios, si somos fieles al Señor, el Señor dice, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. A estos hombres los echaron al horno de fuego y no sufrieron ningún daño. Por su fidelidad el Señor los libró. Y que aquel que está, hermano, o que es fiel, que está en fidelidad y en rectitud con Dios, ese va a salir siempre victorioso. El Señor lo va a librar de la enfermedad. El Señor lo va a librar, hermano, de la tempestad. El Señor le va a librar de la prueba, de la angustia, de la tribulación. El Señor lo va a librar de aquellos momentos difíciles. El Señor va a estar con él. El Señor lo va a tomar de su mano y no lo va a soltar. Lo va a librar aún de los leones. Lo va a librar del horno de fuego. El Señor lo va a librar de toda cosa, por cuanto el Señor mira su fidelidad. Usted quiere ver maravillas y la gloria de Dios, sea fiel a Dios. A través de la fidelidad es que usted va a ser librado. Muchas veces les viene una necesidad, les viene un problema Y se apartan de Dios. y se alejan, Sí. en vez de confiar, de seguir fieles a Dios. Y no pueden mirar la gloria de Dios, hermano. No pueden mirar las maravillas de Dios.
Recuerdo ahí en el Evangelio de Juan cuando les dijo el Señor a Marta y María, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Amén. Entonces fíjese bien el verso 28, como dice, hermano, de Daniel capítulo 3, el verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Gloria a Dios. Y entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, hermano. Y que cuando alguien es fiel, el Señor lo libra. Dice el Salmo 91, el verso 14, hermano, Salmo 91, 14 en adelante, porque es bien interesante esto, hermano. El Salmo 91, el verso 14, miren lo que dice la palabra del Señor. 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Como él estaré, con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios. El Salmo 91, el verso 14, hermano, es evidentemente para aquellos que son fieles. Lo libraré. Con él voy a estar en la angustia. Lo voy a poner en alto, hermano. Es lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Confiaron en el Señor, hermano. Prefirieron morir antes que dejar su fidelidad, y el Señor los engrandeció. El Señor, hermano, la fidelidad de ellos hizo que aquella provincia, que aquella región de Babilonia supiera que no había otro Dios como el Dios que ellos tenían, como el Dios que ellos servían, porque a través de la fidelidad que aquellos hombres que están mirando, y dice David, ¿verdad? También, mientras me dicen todos aquellos, ¿dónde está tu Dios? Entonces él dice, mi Dios está en los cielos. Él es grande, Él es poderoso. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego dieron a conocer que no hay Dios como nuestro Dios. Nosotros, a través de la fidelidad, lo que mostramos a las personas, lo que mostramos a la gente, que no hay Dios como nuestro Dios. Él es fuerte, Él es grande, Él es poderoso, Él es altísimo, Él es sublime, Él es glorioso, Él es, hermano, majestuoso. El estrado de sus pies es la tierra, hermano. Él lo llena absolutamente todo, y no hay Dios como nuestro Dios. Por eso el Salmo 91:14 dice, hermano, lo libraré, le glorificaré, le pondré en alto. Hermano, son cosas bien hermosas. Léalo nuevamente, hermano, el verso 14 del Salmo 91. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la salvación? La fidelidad. Hasta la salvación de Dios. Entonces la salvación, la fidelidad trae salvación. Amén. Sí, es correcto. Trae salvación. Y no solamente en el aspecto, hermano, de ser librados, como en este caso de la muerte de estos hombres, al ser librados de los leones, a ser librados de tal problema, de tal necesidad, o a ser librados de una enfermedad, sino, hermano, ser librados aún del mismo infierno. Amén. Porque la fidelidad trae salvación. Amén. El Señor va a estar con él, así como estuvo, porque no fue la única vez. También libró a Daniel del foso, de los leones, a que lo echaron en el foso. Entonces hay que estar confiando, porque podemos caer en una situación, el Señor nos libra, en otra, y el Señor está. Y ya que estamos aquí en Daniel, hermano, Daniel capítulo 6, es lo que usted está hablando, ¿verdad? Del foso de los leones. Y que hablar de la fidelidad, hermano, no sé si vamos a hacer segunda parte, hermano. No sé si vamos a hacer segunda parte de la fidelidad, pero está bien interesante este tema.
Está bien interesante, es bien importante este tema, porque dice Daniel capítulo 6, el foso de los leones, ¿verdad? Daniel es librado del foso de los leones. El verso 1 dice la escritura de Daniel capítulo 6, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. La fidelidad le pondré en alto, dijo el Señor. Amén. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Entonces el verso 4 dice, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Amén. Aquí la palabra nos trajo aquí. La palabra nos trajo mire aquí. que no podían encontrar nada de Daniel. Daniel era superior a ellos, tenía un espíritu superior al de ellos. Pero ¿dónde estaba la cuestión? ¿Por qué Daniel era superior a ellos? Porque era fiel. Porque era fiel. Entonces la escritura así, hermano, así lo pone, lo presenta. Daniel era superior, Daniel estaba puesto sobre todo el reino porque él era fiel. Así de fácil. Entonces la fidelidad, como dice el Señor, le pondré en alto. Cuando uno es fiel, el Señor nos va a poner En alto. en alto. Amén. Y esto, no sé si usted ha leído la parábola de los talentos, ¿no? Pero dice la palabra del Señor, si en lo poco en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso dice de Mateo capítulo 25. Sí, está en el Evangelio de Mateo capítulo 25, hermano. Ya posteriormente ahí lo puede buscar ya más detenidamente por motivos de tiempo, porque ya nos acabó el tiempo, pero más sin embargo, hermanos, queremos puntualizar esto. Entonces, la característica principal, escuche bien, la característica principal de Daniel para que él estuviera en alto era la fidelidad. Era la fidelidad, porque dice la Biblia que querían encontrar algo. ¿En qué fallaba este Daniel? Dice, este tiene que tener algo. No, vamos a buscar a ver de qué pie cojea, ¿no? Y dice la escritura que no podían encontrar nada. No pudieron encontrar nada porque la palabra del Señor describe a Daniel que era hombre fiel. Dice, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No fue hallado nada. Él fue hallado fiel. Pastor, y otro ejemplo, de los dos ejemplos que yo saqué fue Daniel, obviamente, y José también, ¿no? ¿Dónde lo puso Faraón? Segundo de Faraón. Sí. ¿A dónde llegó Faraón? A gobernar sobre en todo. Alto, lo que usted está mencionando, lo puso en alto. Lo puso sobre todo el reino, hermano. ¿Y qué hay tantos ejemplos, hermano? Y bien lo dice de este José, hermano, también fue una parte fundamental de que incluso la mujer de Potifar, ¿no? Sí, él tuvo muchos, también muchos, como acá fue diferente, el decir, ¿sabes qué? Se va a ir al horno de fuego, es una prueba muy grande, y acá José fue enviado a prisión, porque él no tenía la culpa de nada. Y ahí, en todo eso, es que, hermano, el que permanece fiel, donde quiera, va a sobresalir. Entonces ahí en la cárcel interpretó los sueños de estos hombres y mire, hermano, que lo llevó, porque dice que el que le había interpretado el sueño, dice, hay un hombre en la cárcel, que él me interpretó el sueño correctamente y puede interpretarle el suyo, rey.
o Faraón. Y lo llevaron ante Faraón, interpretó el sueño, hermano. Usted conoce la historia de las 7 vacas flacas, de las 7 vacas gordas y todo. Interesante esto, pastor, para los hermanos que gusten, en Génesis 37. Génesis capítulo 37. Ahí está toda la historia. Ya mayormente, detenidamente usted lo puede leer, pero estamos haciendo la referencia, ¿no? Estamos haciendo la referencia porque José interpreta el sueño, hermano. Sí, su fidelidad, ¿hasta dónde lo llevó? También fue fiel. ¿Hasta dónde lo llevó su fidelidad? A salvar a todo un pueblo. Sí. Ay. Y no solamente el pueblo donde él vivía, que ya era Egipto, sino que vinieron todos los demás. Las demás regiones. Buscaban. Incluso llegó su padre, sus hermanos primero fueron por hambre. El pueblo de Dios llegó por hambre a Egipto. Entonces, para entender un poquito lo de la historia de José, hermano Manuel, perdón, estoy en Daniel, hermano Manuel, para entender un poquito la historia de José, entonces la fidelidad puede hacer que no solamente nosotros tengamos la bendición, sino darla a otros, la justicia, sino que también a los que nos están rodeando pueden alcanzar bendición de Dios. O sea, lo que podemos entender, ¿no? De José, de la historia de José, el soñador. Sí, amén. Porque si él no hubiera hecho ese plan que hizo, tal vez todo el reino hubiera tenido falta de alimento. Amén. De estar guardando durante 7 años la comida. Entonces, a través de nuestra fidelidad, los que nos rodean pueden alcanzar también. Así es. La bendición de Dios. ¡Wow! O sea, qué importante, ¿no? Qué importante es ser fieles a Dios. Este tema muchas veces divaga mucho. Entonces, tenemos que tocarlo de la manera más correcta, de la manera más precisa, hermanos, porque hay tantos ejemplos en la Biblia a través de hombres fieles que Dios los engrandeció, Dios los puso sobre muchas cosas. Y podemos seguir hablando más de la fidelidad. Y yo creo que va a ser lo correcto, lo propio, hacer una segunda parte de la fidelidad, hermano Manuel. Es un tema muy apasionante y que abarca muchos. Sí, ya se nos fue el tiempo estimado de este programa, de la mesa de diálogo, pero está bien interesante este tema de la fidelidad. Entonces, yo creo vamos a posponer esta enseñanza a una segunda parte en el próximo programa, si Dios nos presta vida, si Dios nos guarda, para poder continuar con este tema. Así que, hermanos, de antemano, muchas bendiciones de parte de Dios y que la abundancia de su gracia esté sobre nuestras vidas. Les enviamos un caluroso saludo y un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. La Iglesia Movimiento Evangelístico Pentecostal pues les da la más cordial invitación para nuestros servicios el día miércoles a las 7:30, día viernes a los estudios bíblicos a las 7:30 y el día domingo a nuestra culto evangelístico a las 12 del día. Así que, hermano Manuel, nos despedimos de este programa. Dios los bendiga a los hermanos, los bendiga a usted y pues, muchas gracias y hasta la próxima. Aquí nos encontramos. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, bendiciones, gracia y paz sean multiplicadas. Amén. Gloria a Dios.